Una granata, como siempre, les mandamos un besito, que seguramente ya deben estar tomando tereré, porque pinta para el tereré con este calorcito. Bueno, el 7 de noviembre se cumplieron ayer 7 de noviembre se cumplieron 104 años de la Revolución Rusa, esa gesta, ¿no?, donde los campesinos, los trabajadores rusos tomaron el poder, encabezado todo ese proceso histórico por Lenin. Y para contarnos un poco de qué se trató ese hecho histórico, donde se suele decir que nada volvió a ser igual para el mundo y para las trabajadoras y los trabajadores del mundo, estamos en comunicación con Carmelo Cortese, que él fue profesor titular de la Cátedra de los Procesos Sociales Contemporáneos de la Universidad Nacional de Cuyo, y hoy es profesor consulto, pues ya se jubiló. Buenos días, Carmelo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Hola. hola, Sí, ¿me escuchás, Carmelo? sí, Ah, bueno. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes y para que cuentes a la audiencia de qué se trató ese hecho histórico de la Revolución Rusa. bueno, qué desafío me proponen. Creo que lo primero que hay que decir que en una época como esta, la actual, palabras como revolución, socialismo, suenan como viejas, anticuadas, y tendríamos que plantear que lo traemos no solo como un hecho histórico al cual queremos recordar, sino como un hecho y un proceso que nos sigue interpelando hoy, porque algunas de las causas que estuvieron presentes en esta revolución de hace más de 100 años siguen hoy. Pero a ver, básicamente, lo que podemos decir es que allá por 1917 Rusia era un imperio monárquico. El monarca ruso, llamado zar, el zar de todas las Rusias, en un país cuya población era predominantemente campesina. Estamos hablando de un país muy grande, con 100 millones de habitantes, pero donde 90 millones eran campesinos, donde las condiciones eran extremadamente malas para una población que hasta hace poco tiempo había estado sometida a la servidumbre, donde los propios monarcas y los nobles terratenientes habían comenzado la modernización rusa, pero sobre la base de expoliar aún más a los campesinos y a una población que comienza al influjo de la creación de fábricas a transformarse en obreros minoritarios, pero muy concentrados en dos lugares, sobre todo en Moscú y en Petrogrado, que era San Petersburgo, y donde la primera, revolución es en febrero de 1917, derrocando la monarquía. Y ahí asume un gobierno provisional que tenía esperanzada a la población, pero que no resolvió ninguno de los graves problemas. Estos graves problemas fueron resumidos por el dirigente de los bolcheviques, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y de una fracción de este partido llamado bolchevique, que propuso, como diríamos hoy, como consignas: paz, pan y tierra. Paz porque estábamos en el marco de la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba involucrada en una guerra, movilizando millones de campesinos que habían abandonado su trabajo, estaban en el frente de guerra y no sabían por qué peleaban, porque era una guerra entre potencias imperialistas. Y todos los sufrimientos que habían tenido desde antes ahora se habían agravado. Entonces la paz era algo reclamado por estas grandes masas. El pan simbolizaba el hambre que sacudía
a esta Rusia, y la tierra, que era el reclamo de campesinos que trabajaban en tierras ajenas, de grandes terratenientes, sometidos, digamos, inclusive los que tenían algún pedazo de tierra propia, sometidos a la usura y a los males que implica una estructura latifundista que en algunos casos habían dejado de ser siervos, pero estaban, diríamos hoy, hipotecados, porque su libertad de la servidumbre la tenían que pagar ellos mismos. Bueno, en febrero hay una revolución que tumba al zar, viene este gobierno provisional, y en abril de ese año Lenin plantea que si este gobierno provisional no resuelve estos problemas, hay que tumbar también a este gobierno. Ahora, ese gobierno provisional lo constituyó la burguesía incipiente. Fundamentalmente esta burguesía, que podríamos decir era una burguesía constitucionalista, que estaba planteando la necesidad de que Rusia imitara los regímenes de ese momento de Gran Bretaña, Francia, o sea, que imitara los regímenes burgueses para modernizar el país, pero que era muy vacilante en una situación que exigía medidas profundas y que tampoco podía garantizar que la reacción monárquica no volviese a tomar el poder. Entonces, Lenin se asienta no en el aire, sino en los organismos que habían surgido ya en 1905, en una, podríamos llamar un ensayo revolucionario en 1905, que son los soviets, y que podríamos traducir en comités y cuerpos de delegados que representaban a los obreros, fundamentalmente de aquellos lugares que concentraban la población obrera, por ejemplo Petrogrado, los campesinos y los soldados que se iban organizando y que básicamente querían sublevarse contra la guerra y volver a Rusia. Entonces, Lenin ve... Ese hecho, digamos, del 1905 sería como un borrador de lo que vino después. Así lo llamaron después Lenin y otros dirigentes, porque justamente prefiguró de alguna manera un bosquejo de lo que podía ser este poder de los soviets contrapuesto a lo que se llamaba allí la Duma, que era el parlamento, que era por lo que peleaban los burgueses. Pero estos parlamentos en un país con una tradición muy autoritaria, digamos, era lo que hoy diríamos acá un charlamento, mientras que estos cuerpos de soviets, de estos cuerpos de delegados, representantes directos, eran los que podían garantizar aquellas reivindicaciones exigidas y que eran muy concretas, y que es importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es lo que piensan los dirigentes que están pensando en el futuro socialista, y otra, millones de personas que luchan por sus problemas concretos, como puede ser el conseguir un pedazo de tierra, poder alimentar a sus hijos, poder sacudirse de encima a esos terratenientes que los oprimían desde siglos para atrás, y que son los que pudo de alguna manera entender a fondo esta situación. Ahora vuelvo a 1917, esta capacidad de Lenin de advertir que en lo que llamaríamos la representación política estaba muy lejos de entender el movimiento subterráneo y profundo que estaba demandando una audacia que solo la tuvo el partido bolchevique. Esto, hay un momento en un congreso de los soviets, alrededor de julio, cuando los soviets todavía no estaban maduros para esta revolución. Pensá que te estoy hablando de meses. De febrero la revolución antizarista, en julio todavía la situación no está madura y los soviets no aceptan la posibilidad de que ellos sean el gobierno, y ante una pregunta referida a que no había ningún partido con la capacidad para querer asumir el poder, Lenin dice, sí hay un partido, es el bolchevique, y que fue motivo de burla en aquel momento. Y es que el partido bolchevique era minoritario, pero
con esta concepción de Lenin de prepararse para ser capaz de digamos, liderar a amplias masas que estaban mucho más allá de lo que los partidos como una parte de obreros socialdemócratas, los mencheviques u otros partidos, que creían que primero tenía que haber una larga etapa burguesa para luego recién poder los obreros y campesinos ir a fondo. Y esta situación ahí se va a dar entre julio y octubre. Van a crecer los bolcheviques, van a tener mayoría en los congresos, en el Congreso de los Soviets, y entonces entre el 6 y el 8 de noviembre se van a desencadenar los hechos que son una insurrección que puede tomar la sede del gobierno provisional, previo a o casi en simultáneo con el Congreso de los Soviets, que se encuentra con el Ejército Rojo, como se le llamó después, que era la milicia organizada por los bolcheviques, habiendo tomado los principales puntos del poder, y este Congreso que entonces sesiona y decide tomar el gobierno, para lo cual es importante tener en cuenta esto. Apenas se está constituyendo este nuevo gobierno, decreta la paz, es decir, decreta que Rusia va a salir de la guerra y propone una paz justa sin anexiones. Muy oportunista, ¿no?, de parte del zar y todo ese otro sector. Perdón, que no te entiendo ahí la pregunta. Que sería muy oportunista declarar la paz o salir de la guerra en ese momento. No, el nuevo gobierno... el nuevo gobierno. Yo entendí que era todo ese sector del zarismo. Ese sector ya está derrocado, y el gobierno provisional, debido a los compromisos que tiene con los aliados de Rusia, que eran Gran Bretaña y Francia, contra Alemania, permanece en la guerra, lo cual alarga los sufrimientos de las grandes masas campesinas. Entonces, por primera vez tenemos un gobierno que lo que ha prometido en sus campañas, en sus consignas, lo traduce en hechos concretos, y es decir, Rusia se va a retirar de esta guerra. Y en segundo lugar, confisca toda la tierra de los terratenientes, de la corona y de la iglesia para distribuirlo entre los campesinos. Es decir, la paz y la tierra. Y inmediatamente se constituye un gobierno de estos soviets que tienen un poder ejecutivo constituido por ministros, pero que ellos se llamaban comisarios del pueblo, y al frente del cual es colocado Lenin, que va a ser el gran dirigente de la revolución, estando acompañado de otros dirigentes, tanto bolcheviques como otros aliados en aquel momento, conformando este nuevo gobierno. Pero lo que me parece importante tener en cuenta es que este acto revolucionario es apenas el inicio, porque el nuevo gobierno tiene que enfrentar de inmediato la resistencia y la lucha de aquello, porque no desaparece la clase terrateniente y la clase burguesa, que van a organizar ejércitos llamados ejércitos blancos, que van a intentar en distintos lugares del territorio, inmenso territorio ruso, y que van a contar con el apoyo de las potencias extranjeras, que aún estando en guerra entre ellas, todas se pusieron de acuerdo en tratar de ahogar al nuevo gobierno, que era considerado un gobierno de zaparrastrosos, porque efectivamente tenemos la primera vez en que triunfa un gobierno con representantes de estos humildes obreros y campesinos que desafían a todo el mundo, a todo el orden imperialista mundial, a toda la tradición burguesa, y se inicia una guerra civil muy larga, muy cruenta, por lo cual la revolución no termina el 7 de noviembre. Yo diría que inicia el proceso para consolidar un poder que recién después de 3 años va a dar lugar a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como la conocimos durante mucho tiempo. Claro, y ese gobierno de Soviet, para la audiencia,
Digo, los soviets, vos decís que eran los delegados de los trabajadores, de los campesinos, de todos los que peleaban, ¿no?, por esa consigna paz, pan y tierra, ¿no?, que lograron. ¿Cómo se organizaron y qué logros tuvo todo ese proceso socialista? Porque teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy estamos en un sistema capitalista y que esta pandemia mostró lo más descarnado de este sistema capitalista y las desigualdades, puso en evidencia todo ese gobierno y de los soviets, ¿qué logros tuvo? Bien, ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de procesos históricos largos y que Rusia hacia el año, ponele 1921, se encuentra en una situación espantosa después de años de haber estado con la opresión monárquica, con la opresión de los terratenientes, con obreros superexplotados para garantizar la acumulación de capital, del incipiente capitalismo, de la guerra mundial, la primera, de la guerra civil, en el 21 se encuentra en condiciones trágicas. Ahí Lenin ensaya algunas medidas nuevas de política económica y recién a mediados de la década, 1924-25, que muere Lenin y queda Stalin al frente del proceso, se inicia la planificación socialista asentada en este gobierno de soviets que, pese a los errores cometidos lógicos por ser la primera experiencia, va a poder resolver lo que diríamos las cuestiones básicas de la alimentación, la vestimenta, incorpora a la mujer y va a llegar al año 1930, año de la crisis mundial capitalista que implicó millones de desocupados en los grandes países capitalistas mundiales, y en contraposición, la Unión Soviética está comenzando a consolidar sus logros, tanto en materia de una incipiente industrialización, como en materia de derechos, lo que llamaríamos hoy derechos sociales. En primer lugar, yo insisto en esto de la incorporación de la mujer a la producción y a la vida política, y generaciones que comienzan a acceder a la educación, pensando que la inmensa mayoría rusa era analfabeta. Si yo me paro en 1910, el porcentaje de analfabetismo es de más del 80%. Por lo tanto, los logros son de que la industrialización, a diferencia de la revolución industrial de Gran Bretaña de fines de 1700, comienzos de 1800, que se hizo sobre la base de la superexplotación obrera, aquí se hace incorporando a millones que antes eran campesinos, incorporados ahora al trabajo industrial, y que pueden ir resolviendo estas necesidades básicas. Que uno dice vivienda, decir, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pensemos en Argentina, en el 2021, en donde millones no tienen un pedazo de tierra donde habitar y donde producir. O sea, estamos hablando de una revolución de hace más de 100 años, y el capitalismo, bajo condiciones de dependencia en Argentina, no logra resolver un pedazo de tierra donde la gente levante su vivienda o donde tenga una chacra para cultivar alimentos. Es decir, son problemas que fueron resueltos en aquella vieja Unión Soviética y que aquí no. Y decime, para lo cual, claro, esos son los logros, ¿no? Por eso se dice que el socialismo demostró la superioridad frente al capitalismo, porque garantizó, como vos decís, la tierra, la salud, la educación, el trabajo. La incorporación. Estamos hablando de un momento en donde la mujer, no hablábamos como en el movimiento feminista actual de la igualdad de género, pero la igualdad de género se practicaba a punto tal que después, cuando Rusia es azotada por la Segunda Guerra Mundial y por el ataque nazi alemán, las mujeres cumplieron un papel en la guerra impresionante, al punto tal que hay
digamos, figuras legendarias como una, no me acuerdo del nombre, de una francotiradora que se distinguió en su lucha contra el ejército alemán invasor de Rusia. Es decir, una participación efectiva, real. Ahora, creo que es necesario decir, digo rápidamente, porque que así como nosotros reivindicamos el socialismo como un sistema superior al capitalismo, pensado a su vez como una etapa de transición hacia una sociedad igualitaria a la que llamamos comunista, a su vez el socialismo tal cual existió, por un lado, tuvo errores, defectos y luchas internas que van a desembocar en un momento en donde de a poco lo que eran ciertas camarillas burocráticas van a degenerar en transformarse en una burguesía de nuevo tipo que aprovecha sus posiciones privilegiadas en el aparato político para transformarla en privilegios económicos y reconstituir un nuevo tipo de burguesía burocrática que digamos, su acumulación viene desde la política hacia la economía, mientras que la burguesía histórica lo había hecho al revés, desde la economía y después toma el poder político, caso de Gran Bretaña, Francia, en los 2 siglos anteriores, y que va a restaurar de alguna manera relaciones capitalistas y que van a transformar a esta Unión Soviética, ejemplo de los pueblos, la van a transformar en una potencia imperialista que, bueno, los que tienen mi edad recordarán la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, un mundo dividido en donde la Unión Soviética, que había sido líder de este mundo socialista, va a degenerar y transformarse en una potencia imperialista de nuevo tipo, porque que vos me decís que la Revolución Rusa fue derrotada más o menos por 1956, ¿no es cierto?, por una cuestión de clase social, de lucha de clases. Exacto. Ahí se puede discutir para que la audiencia... yo podría repetirte esto de 1956, a la muerte de Stalin, el cambio, pero es interesante verla como un proceso social más largo, porque las cosas no cambian de un día para el otro, sino en donde evidentemente ya había sectores sociales al interior de esta Unión Soviética todavía socialista que tenían privilegios. Y donde hay un privilegio, por pequeño que sea, es decir, alguien que se acostumbra a no trabajar, es decir, a ejercer simplemente un cargo burocrático, cosa que después Mao Zedong va a insistir en esto, es decir, bueno, es necesario que te vayas a pasar unos días en el campo trabajando. ¿Qué te va a pasar? Te vas a agarrar un resfrío, pero no te tenés que olvidar de que estás representando a otros que están todos los días en el surco. Esto fue generando desviaciones, acostumbramientos, y ese sector burocrático es el que en un proceso se transforma en una burguesía en el sentido de que se queda con un excedente económico que otros producen, aprovechando el manejo de las palancas del Estado. Entonces esta Unión Soviética dejó de ser socialista y dejó de ser amiga de los pueblos. Por algo después invade Checoslovaquia, por algo después está inmersa en la guerra en Afganistán, es decir, es una Unión Soviética que degenera, y que eso es lo que genera también confusiones, muchos que dicen, pero mirá lo que es el socialismo. Bueno, esa Unión Soviética invasora de pueblos ya no era socialista. Claro. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, no es ese el modelo de socialismo que uno reivindica en la actualidad, sino el que de alguna manera empujaron aquellos primeros revolucionarios o lo que se conquistó en la década del 30 y no lo que la Unión Soviética era en 1970, por ejemplo. Claro, y por último, Carmelo, porque viste que el tiempo en la radio corre, ¿por qué triunfaron los bolcheviques? Bueno, ahí hay, digamos, diversas visiones, pero yo te diría que
porque tuvieron la virtud, y sobre todo Lenin, porque Lenin tuvo que discutir con todo el comité central del partido bolchevique, es decir, Lenin tuvo que imponer toda su autoridad de gran líder frente a un partido que en principio apoyaba al gobierno provisional, y es Lenin en abril el que patea el tablero, después convence a todo el partido de tener esto que te dije, primero de prepararse para las diversas situaciones que pueden devenir, es decir, vos las condiciones no las inventás, pero las condiciones para una revolución se generan, y el problema es si un partido que se dice revolucionario está preparado para asumir la conducción en momentos en que defeccionan todos los otros. O sea, el único que no defeccionó en un momento de crisis aguda y estuvo dispuesto a asumir esta responsabilidad histórica fue el partido bolchevique. Se había preparado, había organizado este cuerpo armado para enfrentar a los terratenientes, a la reacción monárquica, pero también enfrentar al sector burgués, porque Lenin decía, juntos peleamos para derrocar al zar, pero posiblemente solos, obreros y campesinos, para avanzar al camino socialista. Y esto fue lo que ocurrió. Entre febrero y noviembre cambiaron las condiciones y el único partido dispuesto y preparado fue el bolchevique, porque tenía dos guías, una guía teórica y una guía de escucha de masas. Estos dos elementos de tener claridad teórica en el análisis tanto estructural como coyuntural y el oído pegado a las masas. Esta capacidad de traducir en una consigna, porque la consigna completa de los bolcheviques era paz, pan, tierra y todo el poder a los soviets. Cosa que de loco, vos pensás, se animó a decir el poder no lo tienen que tener los burgueses ilustrados y preparados, lo tienen que tener estos delegados harapientos. Y eso es lo que, creo yo, posibilitó en un contexto mundial. Hay que tener en cuenta este contexto de la guerra mundial, de potencias que estaban, digamos, desgastándose en la guerra. Siempre es así en una lucha revolucionaria. Tienen que darse condiciones externas e internas, pero lo principal es que haya un partido dispuesto y preparado para estas coyunturas. Claro, están las condiciones, digamos, objetivas y subjetivas, eso de estar preparado, ¿no? Así Exactamente. Que, bueno, Carmelo, la verdad que muchas gracias por todo tu información que nos diste sobre este hecho histórico del triunfo de la Revolución Rusa que sucedió hace 104 años en Rusia, ¿no? Y donde han sido protagonistas, como decís vos, los obreros, los campesinos con su partido y lograron transformar las cuestiones que hacían el sufrimiento, ¿no? En ese momento de ese gran pueblo ruso. Déjame decirte una sola cosa. No se trata solo de un hecho histórico en el cual tiene que estar plasmado en un libro de historia, de algo viejo, sino que la gran enseñanza sería, si yo hoy tengo en Argentina la mitad de la población empobrecida, con problemas laborales, con dependencia del extranjero, bueno, hay que pensar que también en un sistema capitalista mundial, que es en gran parte el responsable de las pandemias, las guerras, las crisis, la desigualdad de un país en donde, no, a pesar de tener riqueza, nos remontamos, bueno, la enseñanza es, si no estaremos necesitando nosotros también una revolución que rompa las cadenas que están oprimiendo a la inmensa mayoría del pueblo argentino. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo, por toda tu charla que nos diste y seguramente te vamos a volver a consultar sobre otros momentos históricos y hechos históricos que nos dejan tantas enseñanzas como en este caso la Revolución Rusa. Muy bien, gracias a ustedes y a la audiencia de radio. Saludos. Bueno, saludos. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con Carmelo Cortese, que profesor consulto de la Universidad Nacional de Cuyo,
La verdad que, bueno, es para aprender y me quedo pensando y reflexionando en esto último que dijo. Si hoy en la Argentina tenemos el 50% en la pobreza, estamos en la pobreza, si es posible, ¿no? Cuáles son las vías posibles para ir resolviendo esto y si es necesaria una revolución para dar vuelta al viento y que realmente mejoremos las condiciones de vida, tanto en el tema del trabajo, en el tema de la tierra, para quien quiera trabajarla, para quien quiera vivir, en el tema de tener una vivienda digna, un techo, educación, salud, etcétera. Bueno, nos vamos con un temita musical.